Hoy, en 678, la exitosa visita a Angola y el lado Grondona Morales Solá Lanata Barrio Nuevo de la vida. Un gobierno democrático que defiende los derechos humanos termina yendo a bailar candombe con una dictadura. Angola es, casi diría que el último país de la Tierra. Hay un dictador feroz en su violación de los derechos humanos de hace 33 años. Productos realmente de baja calidad para lo que produce la Argentina, mostrando una feria donde estaba la salada. Conociéndola a la presidenta, que podría haber elegido Nueva York o Canadá o Bruselas o cualquier otro país del primer mundo que haya elegido ir allí, sin menospreciar al país, sin menospreciar al país. Y hablando del lado Mañeto, el notición del día, fallo de la Corte Suprema. La ley de democratización de medios tendrá absoluta vigencia desde diciembre. El 7 de diciembre del 2012. Lo que esto implica es que a partir de esa fecha el Grupo Clarín tiene un año para ajustarse a derecho. Hay que aclararlo, aunque va de suyo que no es apelable, es decir, es un fallo definitivo. Tras la comparación alocada, Horacio González le contestó a Vargas Llosa. El caso de Argentina es un caso realmente trágico, es un caso que parece venir de la ficción más que de la historia. Y ese flagelo es un flagelo que se impone a los propios argentinos y que se llama peronismo. Bueno, no es el único caso en la historia, ¿no es cierto? Los alemanes con Hitler hicieron una cosa parecida. Horacio González. Vargas Llosa agrega un eslabón lamentable a sus opiniones políticas de Argentina, puesto que si tiene tanta pasión por la Argentina, podría informarse un poquito mejor sobre las enormes diferencias del proceso político argentino, peronismo incluido, y con todo lo que ocurrió en la Europa de los años 30 y 40. No se le pide que piense más simpáticamente del peronismo. Lo que se le pide es que no diga las torpezas con las que afirma la vigencia del peronismo, que es absolutamente compleja. Se agrava la crisis en España. Manifestaciones y concentraciones en varias ciudades de España han cerrado esta tarde la primera huelga convocada por los 5 sindicatos mayoritarios de la enseñanza en todos los niveles educativos. La educación no es un gasto, es inversión, no a los recortes. Es el lema de la pancarta que ha encabezado la manifestación en Madrid. Que creemos que hay que hacer recortes en otros sectores, pero no molestando a la educación, que es un pilar básico. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz, necesario es para mí empaparme de tu voz. Volaré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de geniales noticias. 1. La garganta poderosa de Camilo. One more chance to keep you satisfied. You were always on my mind. You were always on my mind. 2. Panelear es un oficio duro. Sofía gana panelista. Sofía, ¿bien? Bárbara. Cuando te llamaron de la producción para reemplazar a la irreemplazable Julia Mengolini, ¿dijiste inmediatamente que sí o dijiste no? Con esa no, estaba en un ensayo y dije que sí. No tenía nada que hacer. Nada que hacer, está muy bien. 3. Hermosa ficción de la tele pública. Yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No sé, me parece que elijan un chico de 6, 7, 8 años y le digan: vos sos diferente a los demás a esa edad. No, me parece elitista. Entretiene. 678. Expertos en pinchazos macristas. Vayan a divertirse. Gracias, patrón. 1, 2, 3, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad.
quería comentar que hoy, pensado para televisión, la productora de este programa mandó a una cámara con sus periodistas a cubrir el abrazo que se hacía en el Palacio de Tribunales, realizado por alguna gente de partidos de la oposición, y recibieron algunos golpes, así que bueno, mañana estaremos viendo imágenes y veremos. No hay nadie. Pero es que ¿sabes qué pasa? Eso grave. debe tener que ver con el cartel de esa convocatoria que hizo el programa de La Nata hace 2 domingos. Había una pancarta que sostenía una periodista que decía para que no agredan a los periodistas no oficialistas. Ah, claro. Mirá. Es una confesión de parte. Mirá vos. Bueno, a ellos los agredieron porque para no agredir a los Claro, no oficialistas. Periodistas no, era una cuestión de bandas, ¿no? Bueno, muy buenas noches, gente del panel. Les quiero presentar a los invitados de hoy, la señora Susana Cada, actriz, integrante de Teatro por la Identidad. ¿Qué tal, Susana? Bienvenida. Muy bien. Y por este lado, después de mucho tiempo de no verlo, tenemos a Juan Manuel Abal Medina, jefe del gabinete de ministros. Bienvenido. Gracias. Y vamos ya mismo a la noticia del día, la ley de medios y el fallo de la Corte. Lo vemos. La gran noticia del día. Fallo de la Corte Suprema. La ley de democratización de medios tendrá absoluta vigencia desde diciembre. ¿Qué significa este fallo de la Corte? Los considerandos establece que la medida cautelar que impedía la aplicación del artículo 161 para el grupo monopólico Clarín pierde su vigencia a partir del 7 de diciembre del 2012. Lo que esto implica es que a partir de esa fecha el Grupo Clarín tiene un año para ajustarse a derecho. El fallo de la Corte, que por supuesto hay que aclararlo, aunque va de suyo que no es apelable, es decir, es un fallo definitivo. El 7 de diciembre de este año, del año 2012, el artículo 161 entra en vigencia. Las empresas que tienen muchos medios, los medios monopólicos, tienen que vender, tienen que desinvertir, quiere decir, se acabó el tiempo, señores. Así que bueno, empiezan a cumplirse todos los plazos para que la Argentina sea una nación que no tenga monopolios y que aún los grupos poderosos tienen que cumplir con la ley. Esto es producto de una Argentina distinta. Y dice que las cautelares no pueden sustituir la solución de fondo. Esto es muy importante. La Corte en contra de las medidas cautelares. Y es una decisión, Mariano, Luciana, unánime, porque está Lorenzetti, Hayton de Nolasco, el doctor Fay, Petracci, Maqueda, Zaffaroni, todos. Esta es sin duda una excelente noticia para el vocero preferido de Mañeto, La Nata. Es que hace 2 años, antes de recibir fortunas del monopolio, Jorge apoyaba con fervor la ley que, según el fallo de hoy de la Corte, tendrá absoluta vigencia desde el 7 de diciembre. Esto es técnicamente un mapa de medios. Ahí están los medios más importantes de la Argentina. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Y vas a ver que si vemos algunos de estos casos, vamos a ver el más popular, porque es el más obvio, que es Clarín, te vas a dar cuenta cómo te empiezan a sonar otros medios, que vos decís, ah, ¿cómo? ¿Y esto era de tal? Mira, vamos acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín tiene la totalidad del diario Clarín, el 50% de Teis Sports, el 50% de TSC, el 99,2% de Artear, que a la vez tiene el 50% de Carburando, el 30% de Ideas del Sur, el 100% de Canal 13, que también tiene la mitad de Polka, la mitad más 1 de TC2000, el 30% de Patagonic, el 33% de Industrias Audiovisuales Argentinas. Pero vos decís, ¿termina ahí? No, porque también tienen Diarios y Noticias, la agencia de noticias más importantes, Papel Prensa, la mitad, el proveedor de papel barato subsidiado por el Estado más importante. ¿Asociados ahí con quién? Con el Diario de la Nación, con quien también se asocian en DIN, y tienen juntos la mitad de Expoagro. Tienen también Simeco, que es la propietaria de 2 diarios importantes del interior, de La Voz del Interior en Córdoba y de Los Andes en Mendoza. Tienen Clarín Global, Radio Mitre, Impripost,
forman parte de un fondo de acciones, Goldman Sachs. Grupo Clarín Dominio son los dueños del grupo. Grupo Clarín también está vinculado con Techint, a través de la mitad de Impripost, que es una empresa común. ¿Qué tienen que ver los diarios con la radio, con las agencias? Están también vinculados con Techint y con Tesur. Y en algún punto, a través de otras empresas, se comunican con Internet. Y entonces empiezan a aparecer otros socios. Bueno, es una barbaridad, no podemos tener este mapa de medios. A ver, para decirlo de una manera a lo mejor brutal, pero en cualquier país serio, el 20% de estos globitos van presos. No. Fíjate el mapa de medios. ¿Este es un país donde hay monopolios o no? Este es un país donde muchísimos medios ilegalmente armaron pequeños emporios o no. Entonces lo que digo es cambiemos eso. Si quien lo dice es un gobierno con el que yo no estoy de acuerdo, me parece menor. Porque de lo que estoy hablando es otra cosa. Estoy hablando de los medios en la Argentina, no de este gobierno. Seguramente el próximo domingo, bueno, en realidad el sábado, ya que la posición dominante ahora también incluye los premios Martín Fierro, la Nata se manifestará a favor del fallo de la Corte. A la espera, recordemos aquellos tiempos en que corpo y opo eran sinónimos sin fisuras. O sea, a nosotros nos agravia que la nación haya restringido la libertad de prensa a través de la ley de medios K, Una publicidad de invitación a la marcha a favor de la ley de medios K. La ley de medios K. 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 La ley de medios K. A favor de la ley de medios K. A través de la ley de medios K. Volviendo al fallo, este tramo es clarísimo, o clarinísimo. Por supuesto que el fallo, y más aún el siguiente fragmento, no está en la agenda que, como bien señalara Víctor Hugo a Matías Martín, nos avasalla a todos. Esto dijo la Corte, que en cuanto a la protección de la libertad de expresión, esta Corte ha sido muy clara y consistente en su reconocimiento a lo largo de una extensa e importante jurisprudencia. Sin embargo, en la causa no hay más que una mención al tema, ya que la parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Esto decían los opositores. Con esta ley se va a restringir la libertad de prensa de todos los ciudadanos de estar informados en forma independiente. Esa es exactamente la intención del gobierno, es avanzar sobre la libertad de expresión. La ley afecta a la libertad de expresión y por eso no está bien que se utilice de esa manera. Respecto a la ley de radiodifusión, esto atenta claramente sobre la libertad de expresión. Lo que pone en riesgo y termina limitando el Poder Ejecutivo con este proyecto de ley es terminando con la libertad de expresión. La parte actora, o sea, Clarín, no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad. Por supuesto que si le sacan canales de radios y televisiones a personas independientes, bueno, entonces por supuesto que está afectada la libertad de prensa. Además, se trata de una ley extorsiva para frenar la libertad de expresión en la Argentina. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. No existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Lo cierto es que fueron 3 años de debate apasionante y el fallo de la Corte cierra una etapa. Imposible ser neutral entre un gobierno elegido democráticamente y una corporación que incumple leyes y fallos judiciales, porque pretende conservar la posición dominante al servicio de sus intereses. ¿O es que acaso Mañeto admira la concentración angoleña? Bien, bueno, ministro, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué vamos a ver? Lo que uno podría pensar con este fallo es un por fin, ¿no? Hace tiempo que la sociedad decidió a través del Congreso una amplia participación, una ley muy discutida en los foros, en toda la
todo lo largo y el ancho del país. Con una gran mayoría se votó una ley que para algunos no querían que se aplicara sobre sí mismos. Y esos algunos son los que hoy han tenido con este fallo, que ahí lo de Gabriel era anterior a leer el fallo, después el fallo es muy claro, o sea, a partir del 7 de diciembre la ley se aplica en su totalidad, o sea, Clarín ya no puede seguir diciendo que está por fuera de la ley. A partir del 7 de diciembre la ley es igual para todos en la Argentina, y eso es lo importante decirlo. A partir del 7 de diciembre la ley de medios, después de tanta discusión, después de tanto debate, va a ser aplicada en su totalidad. Eso es lo realmente importante. Obviamente uno puede decir por qué una ley que ya se votó a fin del año 2009, cuando a todos los argentinos las leyes se aplican automáticamente cuando nos toca, bueno, ¿por qué alguno consiguió esta prórroga particular que va a ser casi 3 años en la que va a poder no haberse aplicado sobre sí misma esa ley? Bueno, justamente son los problemas de una justicia cautelar, una justicia muy permeable a los factores de poder que una y otra vez está intentando burlar el funcionamiento de esto. Pero bueno, en este caso concreto, en este fallo, la Corte ha dicho, a partir del 7 de diciembre ya no hay más tutía. La ley se tiene que cumplir y los argentinos somos en este plano iguales ante la ley. Creo que eso es lo importante decir. Y por eso yo digo, no es una noticia que tendría que ser demasiado buena, porque es un por fin, uno tendría que pedir que esto hubiese sido antes, cuando la ley se vota, se cumple como ocurre con todos los demás y para todos los demás ciudadanos. Bueno, en este caso particular de Clarín hemos tardado bastante, pero por suerte ahora la Corte ha sido muy clara y muy taxativa. Obviamente, seguramente, como lo que ellos buscan es no cumplir la ley, lo único que les interesa es no cumplir la ley, van a seguir buscando argucias judiciales diversas, quizás con otros mecanismos, con otros jueces. Este camino la Corte fue contundente, este camino ya no les va más, van a tener que extremar medidas y la sociedad va a tener que seguir reclamando y diciendo, bueno, queremos a partir de, aunque sea esta fecha, ok, no fue hace 3 años, es el 7 de diciembre del 2012, a partir del 7 de diciembre del 2012, ser iguales ante la ley y seguir peleando por eso, ¿no? ¿Y pueden inventar cosas nuevas para no cumplirla? A ver, como poder en términos legales, obviamente que no, porque esto es ilegal. Inventar algunos jueces, inventar nuevas causas, digo, este fallo es muy contundente, dice, no toca la libertad de expresión, el Estado tiene obviamente competencia para poder regular este tipo de temáticas sin ninguna naturaleza como es el espacio audiovisual, digo, se les ha reducido muchísimo los márgenes, creo que los márgenes que ellos creían que tenían para hacer lo que querían en la Argentina cada vez son mucho más chicos, obviamente con este fallo, pero centralmente con el firme acompañamiento que está teniendo la sociedad y que está diciendo, bueno, un basta, un hasta acá, bueno, seamos iguales ante la ley y que por una vez estemos todos conscientes, como decía en su momento también este periodista, de que, bueno, en una sociedad las leyes deben cumplirse, debemos cumplir igual para todos, independientemente de cuánto nos guste en un gobierno, ¿no? Claro. Sí, Juan Manuel estaba pensando una pregunta sobre el tema de que el fallo de la Corte reconoce y hace el eje en que esto no tiene que ver con la libertad de expresión, claro, sino con los contenidos patrimoniales que el propio grupo expresó. ¿Usted cree que esto puede ser un eje para la discusión de fondo, para lo ordinario del juicio, el planteo de fondo sobre el tema de la inconstitucionalidad de la ley de medios que plantea el Grupo Clarín? También en el fallo se habla de que se reconoce la capacidad del Estado obvia de regular estas temáticas y también se habla de experiencia comparada, digo, acá es muy fuerte, digo, Clarín puede creerse muy poderoso, pero en Estados Unidos la General Electric, Google, Microsoft, se publicó en 4 meses, haga tal cosa, se hizo, digo, la potestad que tiene el Estado de poder regular este tipo de áreas está reconocido en el mismo fallo y esto seguramente es para el tema del fondo del asunto, ¿no? del contenido patrimonial del tema. O sea, creo que fue muy fuerte en los dos ámbitos, ¿no? este fallo, ¿no? Yo creo que es un fallo interesante. Marcaba Cintia, hay 3 cosas que tiene el fallo que son muy contundentes. Una es la cuestión de que no tiene nada que ver esta ley con la libertad de expresión. El fallo de la Corte habla de regulación en el ámbito de la competencia, por lo tanto no es libertad de expresión la cuestión. Por otro lado, respecto de la cuestión de la inconstitucionalidad, que me parece que lo que Cintia iba es, bueno, van a agarrar por el camino de toda la ley de fondo no sirve. Bueno, este fallo no es sobre la cuestión de fondo, pero lo que sí marca es que, dice la Corte, estamos hablando de la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. O sea, estamos hablando de cuestiones de objetos, de propiedades, digamos, no de cuestiones que tienen que ver con lo constitucional. Por lo tanto, si bien no es un fallo que va al fondo, de alguna forma
lo sugiere, digamos, porque dice, estamos hablando y se ubica la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. Esto es lo que está marcando la Corte, es a qué derecho le va a hacer caso, al derecho comercial o al derecho constitucional. Es una forma que tiene la justicia de hablar. Y por otro lado, hay otra cuestión también muy importante, y es que dice, si bien las actoras, o sea, Clarín y otros grupos que en su momento se presentaron, obtuvieron una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009, recién procedieron a notificarla el 17 de noviembre de ese año. Y dice la Corte, entre el dictado de la medida precautoria y la notificación transcurrió un año por la sola voluntad de las peticionarias, o sea, de Clarín. Y dice después, lo cual indicaría que hay más especulaciones procesales que resultan incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes en el proceso y que además afectan seriamente la seguridad jurídica. O sea, les tira por la cabeza los 3 argumentos que utilizaron para boicotear la ley. No es inconstitucional, porque estamos hablando del campo campo patrimonial, no habrá la libertad de expresión, porque estamos hablando de una cuestión de regulación de la competencia, y no hay inseguridad jurídica, sino todo lo contrario. Ustedes, al demorarse, incumplen con lo jurídico. Y está dando un mensaje también para otros jueces y otros fueros, ¿no? Porque está diciendo justamente, estas cosas no corresponden, y si no corresponden en este tema puntual, tampoco en otros posibles de hacerlo, ¿no? Estas argucias judiciales que sabemos que existen y van a seguir ocurriendo, pero creo que cada vez con mucha mayor eficacia, mucha menor eficiencia y mucho más rápidamente podrán caer, ¿no? Pero la Corte podría haber fallado esto antes. La Corte fue dando, digo, nosotros lo dijimos y bueno, creo que varias de las ONGs, de sectores políticos, fuimos diciendo hace tiempo que teníamos que poner un límite a esta cuestión, ¿no? Y a mí particularmente me hubiera gustado, y creo que lo hemos hablado muchas veces acá, que esto hubiera sido en su momento, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos este fallo, yo digo por fin, sin duda que tendría que haber sido antes, pero bueno, este fallo yo creo que también marca una cosa importante. Y creo que eso es lo que más tiene que alertarnos por un lado, ponernos contentos que se haya tomado, quizás no tanto por no haberse tenido en su momento, es como yo decía antes, ¿no? Los argentinos tenemos que cumplir las leyes el día siguiente que se sancionan. Clarín ha conseguido un gran plazo para no hacerlo. Bueno, ya estamos terminando, creo que ya estamos todos grandecitos y esto ya queda muy en evidencia, ¿no? Cuando uno compara lo que podían decir en ese momento, ¿no? Y a uno todavía le cuesta escuchar esas voces, ¿no? Pero control de la prensa, control de los medios, ley de medios K. Hoy ya suena mucho más difícil que la gente se asuste y diga, uy, TN va a desaparecer, ¿no? Parece más que por suerte hemos avanzado bastante. Y bueno, la Corte, en sus tiempos, finalmente ha tomado la decisión dentro de ese justa. Ay, perdón, dentro de esa tenía la palabra comprometida con Nora, perdóname. Y yo creo que tenés que comprometerte con ella más que conmigo. Gracias. Además viene de Angola. Hay espacio para todo. Varias cositas. Por un lado, fue llamativo el tiempo que tardó hoy, tanto el portal de Clarín como el de TN, de informar sobre el fallo de la Corte, ¿no? Primero fue el Centro de Información Jurídica, es decir, el Centro de Difusión de los Fallos de la Justicia, que depende de la propia Corte, quien informó, colgó el fallo a disposición de todos los medios, y Clarín estuvo más de 1 hora y media sin sacar la información. La Nación la sacó antes, La Nación fue la que más rápido reaccionó en ese punto. Pero también cuando puso la información, Clarín, digamos, anticipa cuál va a ser su estrategia, porque dice claramente no hay un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo, es decir, el fallo sobre lo que las chicas que explicaban tan claramente, sobre el planteo de ellos de inconstitucionalidad de la ley. Si antes de diciembre no está decidido este fallo, nosotros vamos a seguir apelando porque es otro tema. Por lo tanto, van a seguir con argucias tratando de dilatar aún más estos plazos que ya vienen ganando desde 2009 a diciembre del 2012, más un año más. Digamos, me parece que está claro todo el tiempo. Pero ese año no lo van a tener, porque en ese mismo artículo que vos decís, que es el que reproducen también en el portal de Clarín, dice: pediríamos, a partir del 7 de diciembre, si no conseguimos la cuestión de fondo, pediríamos a la Corte un nuevo plazo, reconociendo que se le termina el 7 de diciembre y que no tienen ese año más que al principio sin leer el fallo se Claro, por eso, pero son todas las argucias que siguen utilizando y que van a seguir utilizando. Esto es la verdad que llama la atención cómo están dispuestos, bueno, a mostrarlo. A mostrarlo, a ponerlo, ya está muy claro cuál es la estrategia, pero bueno, el tema es qué pasa con la justicia, ¿no? Porque también es cierto que la Corte falla ahora estableciendo
creo que con la gran habilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia, dada la gran capacidad de los juristas que la integran, de conformar en cierta forma, digamos, no pelearse, ¿no? Acota los plazos, pero en el primer fallo de la Corte, donde le dio un tiempo razonable al juez de primera instancia para que acotara la medida cautelar, en realidad con ese fallo habilitó esta situación. Que es decir, que estemos a esta altura dándole 1 año y medio más para que se defina la cuestión de la desinversión. Orlando, sí. Sí, escuchando atentamente creo que fue muy sabio además esa observación que hizo sobre las informaciones de Clarín y Nación. Es pertinente porque yo di la vuelta por todas y fueron los últimos en sacarla. Pero yo estaba pensando en todas las reflexiones que escuché, veo que no hay una celebración festiva bicentenaria sobre esto y me parece lógico, incluso vos como ministro. Estaba pensando en esta reflexión. Qué vulnerable se siente una sociedad frente a un poder económico corporativo que logra transgredir mediante su gran poder precisamente una ley que ocupa en el tiempo el espacio de una gestión presidencial prácticamente, hasta que se llegara a aplicar. Bien podría no estar en el gobierno el actual modelo, con otro gobierno esa ley hubiera caducado. Fíjense lo que estoy diciendo. Los trabajadores de prensa, sean los modestos o las estrellas, ganen 3.000 pesos o ganen 100.000, también son vulnerables a esta incertidumbre. ¿Para dónde va a ir el fiel de la balanza? ¿Dónde voy a caer yo si esto no se cumple? Y evidentemente, yo coincido con Nora, y bueno, con lo que se habló acá, el fallo de la Corte no plantea una cosa que a uno le da la esperanza de una contundencia, como que la Corte acompaña un proceso de cambio. Esta es una opinión personal, la acoto acá y no sale de mí. Entonces siento como una decepción. Tengo miedo, entre comillas, un miedo, digamos, afectivo, un miedo espiritual, que es el de que a veces la propia sociedad sienta un cansancio frente al rebote de una pared que se hace a veces invulnerable, precisamente porque este es un gobierno que no es dictatorial, que no cierra diarios, no cierra radios, no acalla periodistas. Creo que esto solamente quería decir. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si Clarín, cuando viene la desinversión, se le vende un canal ¿a quién? A un primo. Al primo, a Juan Carlos Mañeto? Yo creo que, a ver, en parte lo que decía Orlando, me acuerdo un artículo creo que fue de Mario Weinfeld, que hablaba que esta Corte era muy buena cuando enfrentaba algunas cuestiones y tenía bastante miedo cuando enfrentaba otras más vinculadas a los poderes económicos, ¿no? Y algo de eso hay, ¿no? Y por eso no es la primera vez y se viene pidiendo hace mucho tiempo que se expidiera en los temas así centrales y contundentes. Yo creo que en este caso lo que sí es claro es que el margen de maniobra, si bien seguro no les corta, no les dice, bueno, ya cumplan la ley y déjense de X, no, y cumplan la ley, no dice eso, sí le complica las típicas argucias para dar la vuelta. Le complica las argucias para no cumplir la ley, porque yo digo, cuando se habla siempre de inversión, desinversión, digo que estamos hablando de cumplir la ley. Estamos hablando básicamente de eso, que la ley se cumpla, que se cumpla en todo su espectro, porque digamos, no es el único, el 161 no es el único artículo que no se cumplía, la grilla, digamos, no cumplen la grilla, siguen pudiendo tener ATN en el medio de los dos canales de mayor audiencia, y por más que sea una cosa que poco tiene que ver con otra cuestión, es simplemente una muestra de poder brutal, paca en la señal normal, digo, un conjunto que es N23, Telesur, digo lo que todos sabemos. Entonces, me parece que su margen está bastante más acotado. Y entonces, en ese margen más acotado, cuando ellos tengan que presentar su plan de desinversión, que si ellos quisieran cumplir la ley, debería hacerlo los próximos días, presentar un plan propio de desinversión, obviamente se va a ser controlado y obviamente va a decir cuando, bueno, si aparece que tal cosa va para el primo, tal cosa para el tío, va a caer rápidamente en evidencia. Obviamente, si siguen jugando la justicia de una manera muy proactiva de ellos, no se logra nada. Pero creo que poco a poco esos márgenes se van siendo cada vez más complicados. Lo mismo que ocurrió en la escena general, que antes, como veíamos ahí, no era tan fácil decir muchas cosas, porque nadie respondía, nadie retrucaba, nadie decía nada, y uno quedaba muchas veces como un loco suelto hablando. Ahora ese margen es mucho más acotado, y también los jueces, también las cámaras, no son ingenuas, y van viendo cómo, digamos,
la cuestión se va normalizando y uno puede mantener, digamos, puedes querer cortar todas las flores, pero la primavera llega y creo que eso es lo que estamos viendo ahora en la Argentina. Hay otra parte de la ley de medios, sí, perdón. Cartel francés. No, que es que también Clarín ejerce un monopolio sobre la ficción. La viene ejerciendo hace años. Y realmente la ley de medios lo que permitió es abrir un espectro sumamente importante a través de concursos, a través de nuevos autores. Clarín es un coto cerrado, donde no entran nuevos autores, no entran nuevos actores, entran así, a cuentagotas. Y esto ha permitido un espacio mucho más amplio para promocionado desde el Inca, desde las universidades de La Matanza, de San Martín, pero yo también tengo un reclamo para hacer, ya que está el jefe de gabinete acá, ¿no? Yo creo que es sumamente importante lo que se ha hecho, pero que ha sido un poco esporádico, es decir, que se necesita más fuerza, más apoyo a la ficción, más continuidad, porque esto se tiene que transformar en una alternativa cultural. Una alternativa cultural no quiero decir ni aburrido ni no entretenido, una alternativa de una cultura más amplia, así como la información. Así como la información tiene que ser más amplia y tiene que ser todas las voces, la ficción también tiene que ser de todas las voces, tienen que poder tocar todos los temas y sobre todo, y muy importantemente, tiene que abrir fuentes de trabajo. Es decir, por eso hago un pedido para más apoyo a la ficción en la ley de medios, que lo abrió la ley de medios. Coincido totalmente y siempre me gusta pensarlo y me lo decía Néstor, ¿no? Con la importancia que tiene la ficción, porque la ficción es un poco cómo las sociedades se piensan a sí mismas, ¿no? Y cómo el modelo del monopolio de Clarín no podía pensar que termina con clase del español neutro, en que todos hablan exactamente igual, nadie se reconoce nada para poder exportarla y mandarla un día para el otro, y cómo el espíritu de la ley de medios es que en esas ficciones haya muchas tonadas y se pueda pensar, y los tucumanos puedan hacer sus ficciones pensándose en sí mismos con su propia tonada, y los formoseños y los santiagueños. Creo que es ahí donde tenemos que ir, pero bueno, son las batallas que tenemos que ir dando y la que necesitamos, obviamente, el trabajo permanente y el esfuerzo de todos, ¿no? Estaba pensando que la ley es una plataforma de pluralidad, no regula contenido, sino el marco del espacio, y que el artículo 161 es un eje, pero no el único. Entonces, en todo este tiempo de la vigencia de la ley de medios, ¿cómo analiza el espectro comunicacional? ¿Cuáles son las deudas que la ley de medios todavía no ha implementado, por ejemplo, en abrir la competencia privada? Digamos, ¿cuál es la manera de que se implemente completamente la ley de medios, además del 161, teniendo en cuenta todas las dificultades de las que estamos hablando con respecto a la se ha avanzado. Obviamente falta mucho para hacer el tema de la ficción, pero hoy uno puede ver en este canal y en otros canales que hacer era imposible haciendo ficción por un compromiso fuerte de las universidades, financiado por sectores estatales. Uno empieza a ver en el interior mucho más pluralidad, por lo menos en términos de ficciones, algunos contenidos, y está en un momento, yo diría, centrar en esos términos, porque también es cierto que uno podría, y en la misma AFCA, ponerse más duro con algunos otros grupos mediáticos, pero claro, si no lo hace con el más grande, no lo va a hacer con el más chico, porque justamente es complejo. Y hay un conjunto de cuestiones que sí se ha avanzado, ¿no? Y que se ha ido con cuestiones muy concretas, como lo que tiene que ver con determinadas cuestiones puntuales en términos tecnológicos, que podría obligarse a la aplicación, que abrirían mucho más cuestiones, como Club Caption, con la posibilidad de poder que llegue a todos los sectores que tienen dificultades auditivas o sensoriales. Hay un conjunto de cuestiones en lo que, digamos, cuando uno no puede ponerse muy fuerte con el más grande, es difícil ponerse muy fuerte con los más chicos. Pero se está avanzando con claridad, ¿eh? Yo creo que los avances logrados, obviamente con todas estas trabas, han sido aceptables, pero que justamente destrabando la traba mayor es cuando se va a poder potenciar todo y poder avanzar con la fuerza que requiere una ley como esta, ¿no? Una cosa, Barra, que yo quería plantear respecto, porque hay una discusión que viene desde el 2009 y es que rápidamente, para que se entienda, uno dice, bueno, el artículo de la desinversión, ¿no? Para que se entienda, uno dice así. Ahora, también es verdad esto de, hay que decir que es el artículo que indica que todos los grupos económicos de medios se adecúen a la ley. Como es tan largo de decir, uno dice la desinversión. Exacto. Pero la palabra desinversión implica que hubo inversión. Y Clarín se quedó con Canal 13, por ejemplo, sin invertir un solo peso, porque le metieron un abogado por la ventana antes de la venta para que hicieran los números. Quiero decir, supongamos que la palabra es honesta, y uno dice desinversión de modo honesto, sin hacer trampa. Adecuarse a la ley. Tendría que haber, y en muchos casos, justamente en ese grupo, es que no hubo ninguna inversión. Bueno, el 71 fijaba un límite, un tiempo límite para cumplir la ley. Y eso en un año. Ya están pasando
casi 3. Nos vamos a Angola nuevamente y a las fuerzas del eje. El eje de La Nata, Morales Solá, Barrio Nuevo y otros. Lo vemos. La exitosa visita a Angola y el lado Grondona, Morales Solá, La Nata, Barrio Nuevo de la vida. La campaña del monopolio contra la relación comercial entre Argentina y Angola, encabezada por La Nata, no responde a enojo alguno, sino a la defensa de intereses. Intereses contrarios a los de los argentinos. Diario Clarín. Cristina ignoró a la oposición y a los derechos humanos en Angola. Diario Perfil por Jorge La Nata. La visita de Cristina a Angola, uno de los países más corruptos del mundo. Editorial del diario La Nación. Angola, extraño socio comercial. Las políticas que el kirchnerismo implementa que no son las que necesariamente nosotros compartimos, ¿no? La visión de las relaciones exteriores que tienen, siendo Angola y poniendo a Angola como un país, pero con una persona que hace 30 y pico de años que está en el poder y que definitivamente es una dictadura. Y digamos, y alabando todo eso. Efectivamente, una de las cosas que escuché a la presidenta decir en su entrevista y en su discurso frente al presidente es que íbamos a defender los derechos humanos en cualquier lugar del planeta. Yo quiero repetirlo 1.000 veces. No hay posibilidad de desarrollo, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de inclusión ni de respeto del resto de los países del mundo si no se gobierna y se respeta a los gobiernos democráticos surgidos de la voluntad popular. Y poniendo a Angola como un país, pero con una persona que hace 30 y pico de años que está en el poder y que definitivamente es una dictadura. Y digamos, y alabando todo eso. Viste que estamos de puta madre en las relaciones internacionales, ahora dejamos Angola. ¿Qué va a ser el futuro de la Argentina? El futuro es África. Lo de la burla, lo de decir que no es importante viajar a África, es simplemente la necesidad que tienen los sectores del establishment argentino de que sigamos siendo dependientes política y económicamente de Europa. Yo creo que nadie publicó, por ejemplo, qué porcentaje de nuestro saldo comercial, de nuestro superávit comercial nos da el África. Nadie lo publicó, por ejemplo. El 50%. Asimismo, el informe del monopolio opositor destaca que en Angola solo hay productos importados. ¿Los productos son importados o son de Angola? Importado. ¿Todo? Todo eso. ¿Todo este frango importado también? Frango importado, carne importado. ¿Mayonesa importada también? Mayonesa importada. ¿Esto es importado también? Sí. Esta me importado, ese importado. ¿Ovo importado? ¿De dónde? Holanda. Pregunta de respuesta obvia. ¿Por qué quiere Mañeto que Europa pueda hacer negocios en Angola y no Argentina? Hace poquito más de un año, el resentido periodista, con el objeto de arremeter contra el gobierno de Cristina, ensalzaba al mundo que hoy está en gravísima crisis. ¿Estará todo el mundo equivocado, menos nosotros? Porque en el exterior se nos cagan de risa. Como que La Nata defiende otros intereses. Que Argentina haga ventajosos negocios con Angola está mal, pero que otros países lo hagan no es cuestionable. Como decíamos, La Nata no está enojado, solo defiende los intereses de quienes le pagan fortunas por hacerlo. El mundo y Angola. La canciller alemana Angela Merkel viajó a Angola. Viste que estamos de puta madre en las relaciones internacionales, ahora dejamos Angola. Hillary Clinton estuvo en Angola. U.S. Secretary of State Hillary Clinton in Angola. Clinton signed off on an accord between Chevron and the U.S. Agency of International Development. Clinton later met with Angolan President José Eduardo dos Santos. El futuro es África. Lula da Silva viajó a Angola. En el primer día de reunión con su par de Angola, José Eduardo dos Santos, ambos líderes firmaron diversos acuerdos bilaterales en las áreas de comercio, defensa y educación. Los dos mandatarios ratificaron su compromiso por construir un orden internacional más justo y equitativo. El futuro es África. Dilma también viajó a Angola.
presidenta Dilma Rousseff está em Luanda, Angola. Angola é um dos 3 maiores parceiros comerciais do Brasil na África. No ano passado, as trocas comerciais entre os 2 países movimentaram quase $1,5 bilhão de dólares. O Brasil importa basicamente petróleo de Angola e exporta carnes, açúcar, caldeiras e máquinas para a indústria. Viste que estamos de puta madre en las relaciones internacionales, ahora dejamos Angola. Sarkozy viajó a Angola. We have decided to work hand in hand. A French-Angolan foundation will be created. Both countries are opening a new chapter in the history of their relations. El futuro es África. El presidente de Portugal viajó a Angola. A recepção no aeroporto logo pela manhã foi apenas o aperitivo para o calor humano que aguardava o presidente no Lubango. O percurso de 6 km até ao centro da cidade foi feito em marcha lenta, com milhares de pessoas à beira da estrada. Viste que estamos de puta madre en las relaciones internacionales, ahora dejamos Angola. Muchos presidentes de países importantes están yendo a Angola. El cambio de época encuentra tristemente en sintonía a los colaboracionistas de la dictadura, Morales, Solá y Grondona, a la Nata y a su compañero de tertulias, Luis Barrio Nuevo. Angola es casi diría que el último país de la Tierra. Hay un dictador feroz en su violación de los derechos humanos de hace 33 años. ¿Sigue pensando que es un hombre honesto, Videla? Yo creo que sí. ¿Sigue pensando que es un hombre honesto, Videla? Yo creo que sí. Hay un dictador feroz en su violación de los derechos humanos de hace 33 años. Marcar el doble discurso del gobierno, que en teoría un gobierno democrático que defiende los derechos humanos termina yendo a bailar candombe con una dictadura. Y lo que tenemos afuera es lo que vimos el fin de semana con la presidenta en Angola, con productos realmente de baja calidad para lo que produce la Argentina, mostrando una feria donde estaba la salada. Jorge, creo que en el mundo el papelón que ha vivido la Argentina, porque en definitiva es la presidenta la que ha estado ahora en Angola, y creo que esto lo vio el mundo, ¿no? Yo creo que esa arca de Noé que llevó a vender estos productos, una cosa horrible, una cosa la verdad horrible, no cabe en los análisis de que, conociéndola a la presidenta, que podría haber elegido Nueva York o Canadá o Bruselas o cualquier otro país del primer mundo, que haya elegido ir allí sin menospreciar al país, Por último, la payasada de Lanata, de nuevo preocupado por los derechos humanos, se topó con el propio Lanata, que privilegió una muy floja imitación de Aníbal a un supuesto informe que tenía preparado. Mientras el hijo de Jacobo Timerman no hizo, acordate, Héctor, tomate una Activia, comento una cosa, yo le preguntaba por Cabinda, no entró el material que tenemos de Cabinda. ¿Tienen algún comentario para hacer sobre la violación a derechos humanos en la zona de Cabinda? No entró el material que tenemos de Cabinda. Me dice que no va a pronunciarse respecto de una eventual violación a los derechos humanos en la zona de Cabinda por parte del gobierno. No entró el material que tenemos de Cabinda. ¿Le puedo pedir al señor Mañeto que se presente a... Él inició un juicio a Lidia Greiber por injurias. O sea, él es el injuriado, según esto. Ajá. Porque Lidia Greiber hizo declaraciones sobre cómo él fue partícipe de las violaciones de los derechos humanos que sufrió. Él inició un juicio. Necesitamos que vaya a la reunión de conciliación. Mañeto se niega a ir a la reunión de conciliación para que el juicio que él empezó pueda continuar. Así que si alguno de los empleados de Mañeto que trabajan en Clarín o en Canal 13 o en Radio Mitre se lo cruza o le interesa hacer, yo le pido por favor, ¿le podrían decir al señor Mañeto que vaya? Así podemos resolver los temas de derechos humanos que tanto le preocupan a Clarín y a la Nación. Bien, es que es irritante, fuerte, ¿no? Esto del padre, porque yo no sé qué hace o qué hizo, quién será el papá de la Nata, y nunca se me ocurriría nombrar al padre de la Nata. Me parece de un nivel realmente vinculando los dos temas, ¿no? Bueno, para esto necesitamos la ley de medios, ¿no? Claro. Que funcione la ley de medios, para que no se pueda mentir así.
para que el día de mañana en un país normal uno sepa, puede no gustarle que nuestra presidenta vaya a Angola, pero saber que fueron todos los demás y que es normal y que es lógico y que no puede decir por qué no preguntó por tal tema, porque ahí no se vota, y no preguntar lo mismo si vas a Arabia Saudita o a China. Digo, mínimas reglas que hagan que no se pueda mentir tan impunemente y poder intentar engañar como se engañaron tanto tiempo, ¿no? Porque esto que uno lo ve en el informe está en claro. Bueno, durante mucho tiempo, y lo vivíamos acá hasta hace muy poco tiempo, era la verdad, y esa verdad era esa, y una verdad tan artificial, tan falsa, digamos, tan construida, negando tantas cosas, y verlo así claro es, bueno, para esto hace falta que tengamos la ley de medios, ¿no? Para que no nos mientan así. Es un desprecio terrible por la soberanía del país. Hay una cosa despectiva realmente, porque estamos hablando de un país, y se meten dentro del país a criticar ferozmente cosas que es un país, tiene su soberanía. Es decir, el mínimo respeto que tiene que tener alguien de otro país hacia ese país. La misma que hay que tener con otro país, por más importante o grande que sea. Por supuesto. Y uno puede criticar en un lado y puede criticar en el otro. Lo que no puede criticar en el débil y no en el fuerte, digo. Sí, pero la nata fue a reírse de Argentina, además, sí, no solo no respetar la soberanía de Angola, fue a reírse de la porquería que llevó el barco, el Arca de Noé. El Arca de Noé. Dicho que afuera se nos cagan de risa, también que vaya afuera a cagarse de risa en Argentina. De nosotros, a cumplir. Que es coherente y nada, está viendo ahí hablando a Morales Solá y a Grondona acerca de derechos humanos, y después lo vi a Barrio Nuevo hablando de ética. Faltaba Bill Clinton hablando de la fidelidad matrimonial y estaban todos. Pero me parece que en realidad lo que queda en evidencia es que el anacronismo de los supuestos líderes de opinión de la Argentina, porque creo que analizan el siglo XXI con categorías del siglo XX. El mundo está cambiando realmente, la Unión Europea está en una crisis atroz, Estados Unidos está resurgiendo ahora de una crisis realmente donde nunca, desde la crisis del 30, que no estaba en un crack financiero y económico como el que se vivió, que empezó en el 2008 y se proyectó hasta ahora, y hay un mundo emergente que es un mundo distinto, que está encabezado, el mismo La Nata, que hizo un programa, una serie de programas sobre los BRIC, ¿no? Sí. Brasil, Rusia, India y China, que a algunos le suman Sudáfrica, como este nuevo mundo emergente donde los países que en un momento estuvieron absolutamente postergados son los que están resurgiendo en el siglo XXI. Y si vos te fijás en los, digamos, Angola es un país africano del África negra, ¿no? Del África subsahariana, con las realidades, las desigualdades, las inequidades que supone esta realidad, además atravesado por una guerra civil de 27 años. Entonces, digamos, juzgarlo en función de la mirada absolutamente colonizada con la que se llega a ese país, me parece que habla del empobrecimiento y la ignorancia de quien lo mira desde ese lugar. Pero es un país que ha crecido un promedio más del 12% anual en los últimos años, ha superado el crecimiento de China, digamos. No es que se volvió loco de pronto Moreno o la presidenta dijo, bueno, vamos a ver a este país. Pero vos decís que, ¿pero es ignorancia o es que recurren a lo que tienen, que es a ir y a inventar? ¿Realmente La Nata ignora los BRIC? No, que los ignore, no los ignora, está claro que no los ignora porque hizo, como te digo, una serie de programas sobre ese tema, sobre algo que es un dato de la realidad de la economía mundial. Si vos tenés que China e India este año van a ser los países que representan la mitad del crecimiento mundial, vos decís, bueno, evidentemente el mundo es otro, ¿no? No es ya Estados Unidos y Europa. No está equivocado La Nata. La Nata va y genera esto que es como, bueno, una ficción. Es una manipulación informativa, van con una hipótesis que no les importa refutarla con la realidad, digamos, ellos quieren mostrar esto. Es que yo no creo que se la crean la hipótesis tampoco que llevan. No, es que no pasa porque se la crean, es lo que quieren vender, digamos. La lógica es yo voy a criticar al gobierno y bueno, y para criticar al gobierno tengo que fundamentarlo para convencer que esto es lo que pasa. Entonces, es la impunidad que da el discurso único, creo. Eso es lo que hablábamos antes y seguimos hablando tantas veces, ¿no? Porque pueden decirlo, porque en cualquier otro caso uno diría, bueno, Mañeto dice, bueno, vayan a ver cómo le pegan a Cristina, y uno se fija, bueno, el viaje, a ver, entro en internet, ¿quién fue a Angola? Y me fijo y veo que fue el de Francia, que fue de Estados Unidos, que fue, bueno, al de Alemania, bueno, Lula, por este lado no voy, busco otra cosa. Esa impunidad es la que le permite como que esto no existía, negarlo y hablar como si eso no hubiera existido. Ese es el discurso único, eso es lo contra lo que venimos peleando, para que haya
ellos pueden decir una cosa, otros otra, otros otra, y el conjunto de la sociedad poder pensarlo libremente. Volvemos a la ley de medios. Claro. Estamos hablando de la ley de medios. ¿Por qué no da? Porque fíjate vos, cualquier ciudadano, cualquiera no tiene obligación de investigar qué es Angola, no tiene obligación, ni tiene tiempo, para eso están los medios, para eso están los mensajeros, los intelectuales, y resulta que uno se entera, estoy pensando en conjunto, de que Sarkozy fue también a Angola, a Lula fue también a Angola, a Hillary Clinton fue también a Angola, a Merkel fue también a Angola. ¿Y por qué no yo no me enteraba? Y porque yo estaba en un bar y solo tienen puesto ahí. No quiero nombrar a nadie, tienen puesto eso. Y porque los medios multiplican esa mirada de la que hablaba prejuiciosa, de la que hablaba Nora, y obviamente no es que, porque si hacemos psicología, que está bien, es posible, acerca de qué siente la nata, qué especula la nata, no vamos a terminar en un simposio, necesitas una preocupación inútil, son los hechos objetivos los que mandan. Y han ignorado todas esas visitas de estadistas extranjeros, que debe haber más todavía, expresamente para decir que Argentina va a un país de mierda. Parece que fueron los únicos que fueron. Si uno lee, si uno los escucha a ellos, solo a Cristina se le ocurrió una vez y nadie más fue a ese país porque es el peor país del mundo. Además va a ir a vender a Nueva York. Tendría que ir a vender a Nueva York. Por otra parte, hay como una costumbre cultural. Y abanicos que, Alaska. Claro, ¿qué te vende en los medios hasta ahora? ¿Qué es África? África es la pobreza extrema. Esto es lo que nos viene a nosotros como noticia. Los chicos con la panza así porque no tienen para comer, las mujeres tiradas porque no tienen nada para hacer, porque no hay industria, porque no hay nada. Y esta actitud con la que fue el gobierno, que no es solamente vender, sino llevar tiene un nombre en inglés que no recuerdo, pero el aprendizaje. Es decir, el know-how. El know-how, exactamente. Es decir, no solamente llevar el producto, sino llevar el aprendizaje para fabricarlo. Esto es totalmente anticolonialista y antiglobalista, además. Porque la globalización fue esto lo que provocó. Cuando se quejan los países de que hay invasiones de marroquíes, de africanos, es porque no tienen nada para hacer en sus países, porque le sacan todo. Estaba pensando además el ninguneo de los pequeños y medianos empresarios que pusieron todo el esfuerzo para ir. Entonces te quería preguntar, digamos, ¿cuál también es el resultado de ese? ¿Qué podés contar de los pequeños sectores, por ejemplo, los de la industria del calzado, que vendieron 12.000 pares de zapatos? Te cuentan de unas ventas muy importantes, que prácticamente en todos los rubros se consiguieron acuerdos comerciales muy, muy importantes. Hubo una gran vinculación, como decías vos, no simplemente te vendo hoy, no me ves nunca más, sino de trazar relaciones comerciales más o menos permanentes. Obviamente que la relación sur-sur se construye así, no se construye de un discurso vacío, se construye con misiones, con charlas, con vinculaciones, con acuerdos, y en cada uno de estos genera trabajo argentino. Digo, es igual de importante poder defender el trabajo argentino en ese país como en cualquier otro del mundo, pero también es mucho mejor cuando uno dice, bueno, estamos construyendo esa relación sur-sur que tantas veces dijimos que hacía falta construir en la Argentina, ¿no? Y que tener con una solidez suficiente para saber cuando se hacen lazos de verdad, esos duran con el tiempo, y eso creo que es lo más importante. No es simplemente pensar, como ahora ven mucho en esta crisis mundial, que algún país quiere exportar su crisis vendiéndonos barato, rápido, algo que termina hundiendo al otro. No, ¿cómo se puede construir en conjunto? ¿Qué necesitan ellos? ¿Qué le podemos dar nosotros? Y creo que eso es lo que más se vio. Las personas que me contaron, que yo pude hablar de lo que vivieron ahí, fue prácticamente no en los discursos dominantes, lo que más se vio en la realidad de la misión comercial. En la realidad de las personas reales, que con cada uno con su tema, con su cuestión puntual, desde un animal, desde una vacuna, desde un calzado, desde un emprendimiento tecnológico, etcétera, poder construir eso. Y eso es lo que así se construye relaciones serias, digamos, por un lado en el mundo, y también así se defiende el desarrollo económico argentino, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte y ya volvemos con más 678. Adelante. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Ya sé que no tenés tiempo para nada, pero ¿sabes qué? Él seguro que sí pensó en vos. ¿Hace cuánto que no le decís que lo querés? ¿Nunca te preguntaste por qué todo el mundo piensa que la comida de su abuela es la más rica del mundo? No tienen ningún secreto mágico. Cuando haces algo para alguien que querés mucho, no hay forma de que salga mal. Abuelo, nona, bobe, tata, llámalos como quieras, pero llámalos. Si querés, te damos la excusa. Podés contarles que ANSES controla los créditos que les otorgan en cualquier entidad crediticia.
para evitar que sean abusados en su buena fe. Y si quieren más información, la encuentran en www.anses.gov.ar. Los vas a ayudar un poquito y hacerles la vida más fácil. ANSES, con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Sobre un arco iris nace tu esperanza, ya no tengas dudas, pronto brillarás. Críticas injustas, juventud sin humildad, es todo un verso, lo demostrarás. Tira las palabras finas que no sirven más, guarda las sabias, son las de verdad.